que participen para que quede claro. Vamos a hacerlo de una forma dinámica el día de hoy. Es decir, voy a explicar y luego vamos a ver algunos ejemplos y pues ustedes van a irme apoyando, ¿verdad?, en responder lo que les voy preguntando. Acuérdense que pues estamos en una clase, así que no hay respuestas malas o respuestas equivocadas, ¿verdad? Podemos contestar lo que creamos, lo que estemos viendo, y si algo pues no corresponde, pues ya yo les diré. Pero la primera parte que vamos a ver el día de hoy está, creo yo, bastante sencilla. Vamos a iniciar primero viendo lo que son en general los complejos, cómo es que cuando yo veo un electrocardiograma, cómo puedo identificar qué tipo de arritmia estoy viendo, si es supraventricular, si es ventricular, qué datos me va a aportar la morfología, sobre todo de las ondas, y qué es lo que me va a ayudar para que yo pueda ir empezando a diferenciar, sobre todo. Todas las morfologías es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a complementar lo que veamos el día de hoy con, ahora sí, agregándole más información, como lo que es la frecuencia, que calculemos en el electrocardiograma y podamos ahora sí establecer un diagnóstico de una arritmia en el electro. Permítanme tantito, vienen llegando más compañeros. Ok, creo que ya estamos todos. Y bueno, pues prácticamente estamos, como les decía, ya en la parte final. Espero que hoy no me falle la señal de internet o Zoom, no sé. Ayer estaba dando la clase de dermatología y durante la clase se estuvo oyendo mucho la señal. Hagan de cuenta que me aparecía el mensaje de que mi internet estaba fallando. Y los chicos me comentaban que pues el audio se estaba entrecortando y entrecortando. Y finalmente, cuando estábamos terminando la primer conexión, de repente pues Zoom nos sacó. Y no sé si nos sacó, como les digo, porque el internet de aquí esté fallando o porque la plataforma no estaba funcionando acá, no lo sé. El caso es que quise volver a entrar, intentamos entrar y ya solamente me dejó en el proceso de conectar, pero en realidad ya no me enlazó. Así que ayer ya no pudimos concluir la clase de derma por esa razón. Esperemos que no sea el caso. Ok, bueno, creo que ya estamos todos. Ahí están. Jax. Ya. En la hora que juegan todos. Ok, bueno, vamos a empezar entonces y vamos a verlo primero que nada de una forma, pues, como les decía, lo más sencillo posible, porque lo que necesitamos es aprender a identificarlas, sobre todo, ¿verdad? Que las tengamos presentes. Ok, bueno, primero que nada, ¿por qué nos interesa aprender arritmias? Pues nos interesa mucho porque pues es lo primero que vamos a estar recibiendo y viendo, sobre todo en la sala de urgencias. Cualquier paciente que llega con un ritmo que no sea normal, que no sea sinusal, pues es un ritmo potencial, ¿verdad?, de que el paciente se nos vaya a complicar o se nos vaya a morir. Entonces, por eso es que es tan importante que aprendamos a identificarlas. Y bueno, vamos a ver que toda arritmia lo que va a hacer es que va a alterar a este sistema de conducción que hemos visto durante todo el semestre y que sabemos que tiene un marcapasos principal, que es nuestro nodo sinusal. Y va a haber ocasiones en que a través de algunas impulsos que no deberían de estar ahí, son impulsos que pueden llegar a aparecer porque puede haber por ahí anatómicamente alguna vía extra que no debería, pero que está presente y que genera que esos impulsos viajen por rutas que no son las comunes. Vamos a ver que los tres principales mecanismos que van a ocasionar que ocurra una arritmia, pues primero que nada es cualquier alteración del automatismo, es decir,
cuando nuestro nodo sinusal está enviando ese impulso para que se pueda llevar a cabo esas fases y esos ciclos de contracción y relajación. Cuando ocurren esos impulsos, a veces se ven alterados por situaciones tan básicas, a lo mejor, por ejemplo, como por una fiebre. Ustedes saben que cuando nosotros presentamos alguna fiebre de tipo infeccioso, o por ejemplo por un hipertiroidismo, por alguna infección principalmente, el tener ese tipo de situaciones en nuestro cuerpo genera que el cuerpo comience a responder ante ellos, y uno de los mecanismos que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ante la presencia de fiebre, lo que hace es que comienza a aumentar la frecuencia de esos impulsos. Y en otras situaciones puede haber algún fallo isquémico que nos genere también una alteración del automatismo, y que en lugar de que tengamos nosotros una taquicardia, por ejemplo, tengamos una bradicardia, ¿verdad? Que tengamos lo contrario. Por ejemplo, lo que son los mecanismos de reentrada se refiere prácticamente a lo siguiente. Nosotros vemos aquí nuestro sistema de conducción y sabemos que el impulso regularmente tiene que viajar del nodo sinusal hacia la zona ventricular, ¿verdad? Y tiene estos haces que son los que utiliza para que el impulso llegue al nodo AB, a las de His y a las fibras de Purkinje que se encuentran en los ventrículos. Hay ocasiones en que puede viajar el impulso y que toda esta vía se encuentre normal, y que por alguna razón, quizás a nivel auricular, nosotros tengamos alguna vía accesoria, o a nivel nodal, digamos que continúa su trayecto normal, y digamos que a este punto donde se encuentran las de His hubiera otra rama que se conectara. Sería un haz anómalo, un haz que no debería de estar, pero que allí está como, digamos, como un defecto. Entonces, ¿qué ocurriría si eso pasa? Pasaría que mi impulso llega a través de las fibras al nodo AB, y si aquí tenemos una vía anómala, el impulso va a pasar, pero a través de esta vía extra o accesoria va a haber una porción del impulso que va a regresar nuevamente a excitar el nodo sinusal y va a volver a enviar el impulso. Entonces, ese sería un ejemplo, por ejemplo, de lo que es un mecanismo de reentrada. Entonces, vamos a ver que hay una variedad de situaciones en las que pueden ocurrir. Vamos a comentar que es importante, como les decía, que conozcamos lo que son las arritmias, porque son la principal causa de mortalidad a nivel mundial, sobre todo en cardiopatía isquémica, en el infarto agudo al miocardio. Y recordemos que en la etapa aguda, pues es donde podemos comenzar a presentar lo que son las arritmias. Estadísticamente hablando, las vamos a encontrar principalmente en hombres. Y bueno, como les comentaba, hay una gran variedad de situaciones que nos pueden colocar ante una arritmia, desde lo que son los fármacos hasta cualquier otra patología. Principalmente, y la que más nos preocupa, es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? La isquemia coronaria. Ok. Entonces, para no perdernos, primero que nada tenemos que recordar qué es el ritmo sinusal, un ritmo normal. Entonces, vamos a ver que un ritmo sinusal debe de cumplir con ciertas características. La primera es que su ritmo debe ser regular. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Vamos a ver que si vemos el electrocardiograma, siempre debe haber una onda P que debe estar precedida por un QRS, es decir, una onda P, y un QRS, un complejo, es decir, una P que conduce. Si alguna de estas puntos no está presente, entonces ya no tenemos un ritmo sinusal y vamos a estar ante una arritmia. Ok, vamos ahora a verlo en este esquema para que nos quede más claro de lo que estamos hablando. Vamos a ver aquí nuevamente nuestro sistema de conducción y vamos a ver que tenemos nuestro nodo sinusal a nivel de la aurícula, nuestro nodo AB, haz de His, y tenemos más abajo las ramas que se extienden hacia los ventrículos. Entonces vamos a ver que todo
todo aquel impulso que se genere por encima del haz de His, nosotros lo vamos a conocer como supraventricular. Y todo aquello que ocurra por debajo del haz de His va a ser ventricular. Quiere decir que si nosotros tenemos un ritmo que vamos a ver en el electrocardiograma y nosotros vemos complejos que tengan morfología de algún impulso que haya sido supraventricular, es decir, que provenga del nodo sinusal, que provenga de algún sitio de la aurícula o de algún sitio del nodo AB, entonces vamos a empezar a observar una morfología de complejos QRS estrechos o que miden menos de 3 milímetros, lo cual es lo mismo que midan menos de 120 milisegundos o menos de 0.12 segundos. Si el impulso eléctrico no se genera por encima de las de His, es decir, se genera por debajo de él a nivel ventricular, pues el ritmo que veamos va a ser ventricular. Y este tipo de ritmo tiene la característica de tener el complejo QRS ancho, es decir, que mide más de 3 milímetros o más de 120 milisegundos o más de 0.12 segundos. Aquí vamos a tener nuevamente el mismo ejemplo. Entonces, si yo estoy viendo una tira de ritmo, si yo estoy buscando ver qué tipo de ritmo tengo, lo primero que yo voy a hacer es observar si mis complejos me dan el dato de si son supraventriculares o son ventriculares, y lo voy a hacer a través de observar mis complejos QRS. Si el complejo es menor de 3 milímetros, es decir, menos de 3 cuadritos, si se recuerdan ustedes el papel milimetrado que utilizamos en el electrocardiograma, cada cuadro grande contiene 5 cuadros pequeños. Entonces, si mi complejo mide menos de esos 3 cuadritos, es decir, mide menos de 3 milímetros, estoy ante un ritmo de origen supraventricular. Si el complejo QRS que yo estoy observando mide más de 3 cuadritos, como en este caso que mide 4, estoy ante un complejo ancho, un QRS ancho, y eso me habla que estoy ante un ritmo de origen ventricular. Entonces, esto es el primer paso que tenemos que entender y retener para que podamos identificar. Entonces, si nosotros vemos ahora, por ejemplo, esta tira, y nosotros vemos nuestro QRS así de entrada, ¿qué podemos decir? ¿Este QRS es ancho o es estrecho? ¿Alguien quiere participar? Ancho. Es estrecho en este caso. Vamos a ver aquí, si se fijan, dijimos que es estrecho cuando mide menos de 3 cuadritos. Si nosotros observamos aquí este complejo y vemos, vamos a ver que tenemos aquí 1, 2, 3. La forma más fácil de identificar, porque vamos a ver ahora, como les decía, morfologías, tenemos que tratar de averiguarlo. Permítanme. Mía, ven mamá, ven. Discúlpenme, es que si no están juegue y jueguen. Ven por favor. Ven. Aquí quédate conmigo, por favor. Ay, perdón, te lastimé. Más que nada, una de las pistas que nos puede ayudar mucho es si nosotros sabemos que cada cuadro grande que tenemos mide 5 milímetros o 5 cuadritos y nosotros queremos ver si el QRS mide más de 3 o menos de 3, pues sabemos que la mitad, ¿sí? Son 2.5 la mitad de este cuadro, por lo tanto, si mi QRS mide más de la mitad, inmediatamente sabemos que es ancho. Tenemos nada más que entrenar visualmente. Por ejemplo, para que nosotros podamos identificar estos QRS, lo tenemos que hacer principalmente en una tira de ritmo, en un D2 largo. Ahí es donde nosotros podemos apreciar prácticamente la morfología. Oigan, déjenme jugar, hace mucho ruido. Perdón. Odi, de este lado, acá.
Ya. De veras parece que tengo niños chiquitos. Hey. No, a jugar ahorita no. No. Discúlpenme. Entonces, les digo, en una tira en un D2 largo es donde vamos a poder apreciar con mayor claridad todos estos complejos. Vamos a poder ver también todas aquellas alteraciones. Nuevamente, si yo veo este QRS en este trazo, puedo decir si mide más de 3 milímetros o menos. Inmediatamente, si yo lo veo visualmente, sé que es un complejo estrecho, y si cuento la distancia que hay, pues sabemos que tiene menos de 3 cuadritos. Por lo tanto, es un QRS estrecho y estamos ante un ritmo de origen supraventricular. Vamos a verlo ahora, eso mismo, aquí en este electrocardiograma. Por ejemplo, aquí tenemos un electro con las 12 derivaciones y en la parte inferior tenemos un D2 largo. Ahí es donde podemos ver. Aunque los cuadritos no los podamos contar de forma muy clara, a simple vista, ¿cómo ven ustedes en el D2 largo los complejos, los QRS? Lo siento, pero se están portando muy mal. Les tengo que regañar. Ya, por favor. Chicos, ¿cómo ven los complejos QRS en el D2 largo? ¿Anchos o estrechos? ¿Puede ser estrecho? Exacto. ¿Se ve? Estrecho. Ok. Si es estrecho, ¿de dónde estamos hablando que proviene este ritmo? El origen, ¿de dónde puede ser? ¿Supraventricular o ventricular? Supraventricular. Exacto, porque es estrecho. Vamos a ver en este. Tenemos nuevamente un electro, 12 derivaciones y nos vamos directamente al D2 largo. ¿Cómo están los complejos? ¿Anchos o estrechos? Están anchos y es ventricular. Exacto. Ese es el primer punto que vamos a utilizar para identificar a través de ver la morfología. Aquí tenemos otra tira de ritmo y vemos en la parte superior, evidentemente, este es un complejo QRS estrecho. Entonces, este es supraventricular. Si comparamos con el de abajo, estamos ante QRS ancho. Quiere decir que este es de origen ventricular. Entonces, como les decía, este es lo primero que tenemos que aprender. Una vez que identificamos el origen, entonces ahora ya podemos empezar a ver otra parte de la morfología para poder saber ahora específicamente de qué tipo de ritmo estamos hablando. Entonces dijimos, todos los que aparecen o se generan por encima del haz de His son ritmos supraventriculares y ya dijimos que son de QRS estrecho. Y si se originan por debajo del haz de His, van a ser ventriculares y el complejo QRS va a ser ancho. Entonces, vamos a ver esta tabla. Esta tabla nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos identificarlo. Esta tabla, de preferencia, podemos tenerla siempre a la mano. Podemos traerla, por ejemplo, ahí en la bata, cuando ya estén en el internado, en el servicio social, y es una guía que les va a servir para que puedan identificar qué clase de ritmo estamos hablando. En esta tabla lo que hace es agrupar los diferentes tipos de ritmos que podemos encontrar, desde un ritmo normal, que es un ritmo sinusal, hasta lo que son las arritmias, fibrilaciones que podemos encontrar. Si ustedes se fijan bien en esta tabla, vamos a ver que hasta aquí, hasta el flúter auricular, de aquí para arriba, todos estos son supraventriculares y evidentemente de la fibrilación hacia abajo estamos ante ritmos de origen ventricular. Entonces, para yo saber primero que nada de dónde proviene, tengo que ver el complejo. Y el complejo, el QRS, mi primera pregunta es estrecho
o es ancho. Y una vez que ya sé si es estrecho, automáticamente descarto todos los ventriculares y voy a empezar a buscar dentro de los supraventriculares. Segundo paso, ¿qué tengo que investigar ahora? ¿Hay presencia de la onda P o no hay presencia de la onda P en esa tira de ritmo que yo estoy viendo? Si estoy ante la presencia, por ejemplo, de una onda P, entonces yo puedo empezar a investigar si estoy ante un ritmo sinusal normal, si estoy ante una arritmia sinusal o ante un flúter auricular. ¿Qué me va a dar la diferencia o cómo voy a saber ante cuál estoy? Es a través de mi frecuencia de R a R, saber si ese ritmo es un ritmo regular o es un ritmo irregular. Y en base a eso, yo ya voy a poder saber cuál tipo de ritmo es el que está presentando el paciente. Una de las características que nosotros vamos a encontrar en los ritmos supraventriculares es especialmente lo que es el flúter auricular. Va a tener los QRS estrechos, lo cual nos dice que efectivamente es supraventricular. En este caso va a haber presencia de onda P, pero va a haber muchas ondas P y el ritmo va a ser regular. En este ritmo en especial se habla de la morfología en dientes de sierra presente en las ondas P. Y este es un ritmo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un ritmo sinusal, dijimos que es un ritmo que tiene una frecuencia regular de 60 a 100, que hay presencias de onda P seguidas de un QRS. Y cada onda P conduce, es decir, cada vez que hay una P, hay un QRS. En este caso, en el flúter auricular, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, vamos a ver que va a haber muchas ondas P y no todas esas ondas P conducen. Entonces, eso nos va a ayudar para poderlo diagnosticar. Vamos a ver ahora, por ejemplo, tenemos nuevamente el electrocardiograma, tenemos las 12 derivaciones y nos vamos al D2. Y vamos a iniciar otra vez el estudio de este electrocardiograma. QRS ancho o estrecho. Dijimos que este era estrecho. Y dijimos que entonces hablábamos de un ritmo de origen supraventricular. Ahora vamos a ver, ¿tiene ondas P o no tiene ondas P? Chicos. Creo que no. Sí las tiene. Discretas aquí las podemos ver después del ST, marcadas aquí. Vamos a ver que tenemos ondas P, tenemos una onda P que conduce un QRS, onda P que conduce el QRS. Este es un ritmo sinusal normal. Ahora, el ritmo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que buscábamos de preferencia de R a R y lo que nos iba a ayudar cuando calculábamos las frecuencias era si encontrábamos alguna de estas Rs que cayera sobre una línea gruesa de uno de los cuadros? Aquí en estos casos no están muy marcados, no hay uno que sea muy exacto, pero aquí podemos ver que es el que más se acerca a la línea gruesa que marca el papel milimetrado. Si nosotros vemos aquí, la distancia que hay es un cuadro grande y aproximadamente entre 3 a 4 pequeños. Si nosotros nos fijamos relativamente, es difícil porque no está muy marcado para que lo veamos, es un ritmo regular. Si estamos ante un ritmo que sea regular, estamos entonces ante un ritmo sinusal. Obviamente es de origen supraventricular. Todavía no tenemos un diagnóstico como tal, pero ya sabemos el origen y ya sabemos qué tipo de ritmo es el que tiene este paciente. Vamos a ver nuevamente ahora este electro. Nos vamos al D2. Y la primera pregunta es, ¿estos complejos que ustedes están viendo son anchos o estrechos?
son completamente estrechos. Si ustedes se fijan, la morfología es muy, muy clara cuando vemos un complejo totalmente ancho. Entonces, primero que nada, sabemos que este es de origen supraventricular. Segundo punto, ahora sí, observemos muy bien aquí y díganme si hay una onda P. Esta es la elevación del ST. ¿Hay o no hay ondas P? Creo que no hay. No hay. Efectivamente, no las hay. Entonces, si no hay una onda P presente, no es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque dijimos que un ritmo sinusal debe tener una onda P que conduce el QRS, un ritmo regular, y aquí estamos viendo que no está la onda P que conduce al complejo QRS. Entonces, si no es sinusal y es supraventricular, lo más probable es que tengamos un ritmo de la unión o del nodo AB, que sea el que está enviando el impulso en este caso. Ahora, ¿es regular o es irregular? Como dicen, a ojo de buen cubero, aproximadamente aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes de R a R. Entonces el ritmo es regular. Exacto. ¿Por qué es importante que sepamos qué tipo de ritmo estamos buscando? Porque ver si es regular o irregular. Porque les comentaba que va a haber ritmos en los cuales la única diferencia va a ser la frecuencia. Si está regular o está irregular, eso me va a dar la indicación ante qué tipo de ritmo estoy. Primero que nada aquí, tenemos nuevamente un electro, aquí tenemos el D2 y acá tenemos un D2 largo. Si nos vamos al D2 largo, la primera pregunta nuevamente, ¿es ancho o es estrecho? Aquí tenemos, es ancho. Aquí tenemos que tratar de recordar este tipo de morfologías. Son muy evidentes. Si nosotros vemos automáticamente esto, estamos ante complejos que son anchos. Y obviamente sabemos que estos son de origen ventricular. Entonces, ¿vemos ondas P o no vemos ondas P acá? No hay. Exacto, no hay. No tenemos ondas P. Ahora, este ritmo, así a simple vista, como ustedes lo ven, ¿les parece que está regular o está irregular? Irregular. Es irregular, exacto. Si nosotros nos observamos todo el complejo, probablemente de inicio a lo mejor nos perdamos y decimos, pues pareciera que está regular. Pero, por ejemplo, si observamos especialmente en este y vemos aquí, de la distancia que hay de esta R a esta R, no es la misma que hay de aquí a acá. Ya de ahí de entrada ya me está dando un dato, si yo veo las distancias entre estas R's, de que está completamente irregular. Ahora, aún y cuando yo no la estuviera calculando directo, pues como ven todos estos complejos, están realmente totalmente desordenados. No se ve que haya un orden, no se ven rítmicos. De entrada se ven completamente impulsos sin una forma, ¿cómo se dice? Bonita, sin una forma que se vea un complejo tras el otro, sino que se ven todos abigarrados. Ok, esta imagen no es muy buena, pero aún así, si nosotros nos vamos al D2 largo de entrada, vemos los complejos QRS. ¿Cómo son? Anchos. Exacto. Entonces, primero que nada, ya sabemos que es ventricular. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? No hay.
Exacto, no las hay. Y la otra pista que podemos tener es que, acuérdense, si me regreso un poquito, me voy a regresar un poquito, perdón, no quería hacerlo, pero tengo que para que nos quede claro. Aquí. Si nosotros vemos nuestro sistema de conducción nuevamente, sabemos que para que haya un impulso normal, el impulso sale ¿de dónde? Del nodo sinusal. Eso es lo que debería de ocurrir de forma normal. Cuando hay algún fallo, cuando hay una situación en la que el impulso no sale de forma regular, decíamos que cualquiera de las otras estructuras toma el mando y es el que se encarga de enviar ese impulso para que se pueda llevar a cabo todo este proceso. Entonces, ¿quién genera la onda P en nuestro electrocardiograma? Pues las va a generar cuando los impulsos estén generados en la aurícula y que vengan del nodo sinusal. Entonces, si estamos hablando de un ritmo que es de origen ventricular, no hay ondas P. No están presentes. ¿Por qué? Porque el impulso no está saliendo, no está surgiendo del nodo sinusal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, me regreso a esta tabla, se fijan aquí lo que es la fibrilación ventricular, el ritmo ventricular monomórfico o polimórfico, no tienen ondas P. Entonces, ninguno de estos ritmos ventriculares va a tener onda P. A diferencia que cuando son auriculares o supraventriculares, puede estar presente o no. Entonces, esa es otra cosa que si ustedes memorizan, pues fácilmente lo van a identificar. Entonces, vamos a ver que estos no tienen, como dijimos, onda P. Y bueno, aquí en este caso, que es el que estábamos viendo, pues vemos nuestro ritmo, si es un ritmo regular o es un ritmo irregular. Y de entrada, sin que nosotros estemos realmente contando cuadritos, es visualmente este ritmo se ve ordenado, se ve muy simétrico y eso me habla de que muy probablemente estoy ante un ritmo regular. Entonces, ahora, siguiente punto, ¿qué tengo que observar? Mis QRS en un ritmo que es ventricular, ¿son iguales entre sí o son diferentes? Es decir, ¿se parece o no se parece un QRS al otro? ¿Sí o no? ¿Sí se parecen? Son prácticamente iguales. Entonces, eso me va a ayudar a mí también para que yo pueda definir qué tipo de ritmo ventricular tengo. Y eso me lo va a dar la morfología. Si yo veo que todos mis complejos se parecen entre sí, es decir, son prácticamente iguales, la forma en que yo voy a nombrar este ritmo es que es un ritmo ventricular monomórfico. ¿Por qué? Porque tiene una sola forma en todos sus complejos. Ok, vamos nuevamente a este que ya lo habíamos visto. Vamos a ver que dijimos que eran QRS anchos o estrechos y dijimos que eran anchos. Por lo tanto, estábamos ante un ritmo de origen ventricular. Dijimos y preguntamos, ¿había ondas P? Y ya sabemos que si es ventricular, no vamos a tener ondas P. El ritmo es regular o irregular. Y en este caso, aquí puse regular, pero no, es irregular. Aquí el ritmo es irregular y lo veíamos en la distancia que había entre los complejos. Déjenme hago la nota porque cuando les mande la presentación no quiero que se les vaya a ir con esto. Ok. Entonces, siguiente punto, decíamos los QRS, en este caso, ya vimos la morfología anterior. Aquí díganme, ¿son iguales o no son iguales? No son iguales. Exacto.
no son iguales, son diferentes entre sí. Tenemos complejos QRS que son chiquitos, son pequeños, son amplios, y tenemos QRS que son más largos. Entonces, la morfología no es igual. Entonces, estoy ante un ritmo polimórfico. Tengo muchas formas y complejos de diferentes tamaños. Entonces, hay una gran diferencia visualmente entre el monomórfico y el polimórfico. Y aquí lo podemos ver más claramente si nos vamos nuevamente a hacer el análisis de estos complejos. Y aquí vamos a ver cómo es muy, muy notorio en un dedos largo en el cual el QRS es completamente polimórfico. Tenemos una gran variedad de formas contra uno en el cual nosotros vemos una secuencia, un orden, se ven todos prácticamente del mismo tamaño, prácticamente se ven idénticos entre sí. Entonces, esa es otra forma en la cual yo puedo ir dándole el nombre, ¿verdad? Aquí ya estoy viendo yo que estos son ventriculares y la forma me da el siguiente punto para poderlo identificar. Entonces, regresamos a esta tabla nuevamente y hasta ahorita ya pudimos identificar un ritmo que sea ventricular monomórfico y un ventricular polimórfico. Ya vimos que los QRS van a ser iguales o distintos y eso es lo primero que me va a ayudar para que yo lo identifique. Ahora, de los supraventriculares, ya identificamos la diferencia que había entre lo que son supraventricular y ventricular. Vimos si estaban presentes las ondas P o no, y nos falta todavía averiguar en qué punto yo voy a distinguir si es un flúter o si estoy ante alguna otra situación. Vamos a ver aquí, por ejemplo, antes de que nos perdamos, en los ventriculares. Ahorita hemos identificado estos dos. ¿Y cuál sería la diferencia si yo estoy ante un ritmo que es ventricular y en este caso que sea una fibrilación? El complejo QRS va a estar ancho, no hay ondas P porque el origen es ventricular. Y la diferencia que yo voy a encontrar entre estos ritmos monomórfico y polimórfico es que el ritmo va a variar y ahorita lo vamos a ver aquí. Permítanme. Ok, perdón, tengo primero la arritmia, pensé que lo tenía en otro orden. Ok, bueno, aquí ya lo resolvimos, ya lo pusimos en este caso. Estoy viendo este electro y nuevamente lo primero que yo tengo que hacer es buscar mi D2 largo. Una vez que yo tengo mi D2 largo ubicado y que ya lo tengo bien identificado, primero voy a ver, como dijimos, los complejos, los QRS. Una vez que los encuentro, veo si son anchos o son estrechos y ya identifico qué tipo de ritmo estoy viendo. Busco si hay presencia de onda P o no hay onda P y si esta onda P es precedida por un QRS, es decir, onda P que conduce. Aquí está presente en estos complejos, aquí podemos verlo. Y buscamos si el ritmo es regular o es irregular. Aquí vamos a comenzar a ver aproximadamente que tiene 1, 2, 3, 4 cuadros de distancia. Aquí se ve regular, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y al parecer comienza a alejarse un poco. Aquí tenemos nuevamente un complejo que pareciera ser de R a R de la misma distancia. Vamos a ¿No se les está cortando la señal?
No. Ok, qué bueno. Es que no me ha aparecido la señal de que esté fallando el internet, lo único es que como que se retrasó para conectar. Qué bueno, porque ayer fue un trauma que no me dejara continuar y que estuviera fallando, porque entonces era como que decía algo y lo tenía de preferencia que repetir nuevamente porque no, o sea, no estábamos en la misma secuencia, y el detalle era eso, ¿verdad? De que pues no me dejaba continuar. Fue un estrés como quiera. Al final no pudimos ni terminar bien la clase. Ok, qué bueno que no. Ok, chicos, no se les olvide anotarse. No verifique el chat ahorita en el anterior, pero por favor que no se queden fuera. Acuérdense el nombre completo y grupo. Ya estamos en las últimas clases y para que no les vaya a ocurrir que se quedan con faltas. Ok, entonces decíamos que en este caso en especial, vamos nuevamente al dedos largo, evaluamos los complejos, buscamos las ondas P y buscamos el ritmo. El ritmo, si nosotros lo vemos aquí, aparentemente está regular. Si ponemos atención, aquí es muy, muy discreto una arritmia sinusal porque se va alargando y se va haciendo irregular. Aquí, si nosotros contamos, veríamos los cuadros grandes, 1, 2, 3, 4 y un cuadrito más. Aquí vemos nuevamente 1, 2, 3, 4 y un cuadrito más. Hasta ahí vemos, incluso aproximadamente hasta aquí, todavía el ritmo se ve bastante regular. Si nosotros vemos, por ejemplo, ya aquí vemos 1, 2, 3, 4 y ya no tenemos un solo cuadrito. Ya se nos está alargando la distancia que hay de R a R. Entonces, ya si nosotros vemos bien toda la tira de dos largo, podemos ver cómo efectivamente el ritmo no es regular. Comienza a irse alargando. Por lo tanto, tenemos un ritmo que es supraventricular, lo sabemos porque es estrecho. Ahora, sabemos que tiene onda P, por lo tanto, sabemos que es de origen sinusal porque tenemos una onda P después de un complejo, antes de un complejo QRS. La diferencia que yo voy a tener es que un ritmo sinusal debe tener un ritmo que es regular y constante. Si este ritmo se empieza a ampliar o se empieza a cortar y se hace irregular, entonces estamos ante una arritmia sinusal. Ok, vamos a ver ahora este electro. Vamos nuevamente, tenemos 12 derivaciones. Vamos a la parte inferior, al dedos largo, toda esta tira de ritmo, y hacemos nuevamente el análisis. Ya lo vimos y dijimos que los complejos son estrechos, por lo tanto, lo primero que pensamos es que es supraventricular. Buscamos la presencia de ondas P y en este caso, a pesar de ser supraventricular, no hay presencias de ondas P que precedan al QRS y que conduzcan. Dijimos que lo más probable es que estamos ante un ritmo de la unión o un ritmo nodal, es decir, que este impulso muy probablemente viene de nuestro nodo auriculoventricular. Buscamos y vemos si el ritmo de R a R si es regular o no es regular. Aquí en este caso es regular. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que es regular, vamos a ver que eso nos va a ayudar para que nosotros podamos, como les decía, identificar hacia dónde nos vamos a ir con el diagnóstico. Vemos otra vez ahora otra tira, vemos otro electro, nos vamos a la tira D2 larga y en este caso nos realizamos nuevamente las preguntas. QRS es estrecho, por lo tanto es supraventricular. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? No las hay, no las vemos. Se ve completamente la línea isoeléctrica previa al QRS. Entonces dijimos que puede ser que aunque sea supraventricular, que ya lo sabemos porque el complejo es estrecho, puede estar presente o no la onda P. Entonces,
En este caso, que no tenemos una onda P, pensamos nuevamente, es un ritmo nodal de la unión que viene de nuestro nodo aurículo-ventricular o de algún foco ectópico a nivel de la aurícula. Sinusal no, ¿por qué? Porque no tenemos ondas P que nos estén marcando que sean ondas P que conducen. Entonces inmediatamente decimos, pues sinusal no es. Siguiente punto, el ritmo es regular o irregular. Aparentemente, porque no se ve muy claro, podríamos contar los cuadros grandes y diríamos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí tenemos como 3 y acá hay 2, son más o menos como 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un cuadrito extra. Entonces, el ritmo, si ustedes se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3 y un poquito de aquí y un poquito de acá. Casi 4 contra los 6 que teníamos, entonces el ritmo es irregular. Entonces, si el ritmo en este caso es irregular, estamos ante una fibrilación auricular. Todo eso, si ustedes tienen la tablita o tienen el cuadro, es mucho más fácil para que lo vayan memorizando qué es lo que contiene cada uno de ellos o qué puntos tenemos que ver para que se nos haga más sencillo. Y bueno, aquí tenemos otra tira de ritmo y aquí lo primero que vamos a ver es como si fuese un dedo largo, el QRS es ancho o es estrecho. ¿Cómo lo ven? Estrecho. Es estrecho, por lo tanto es de origen supraventricular. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Sí. Así es. Y de hecho, si nosotros ponemos atención, vamos a ver que, pues sí, hay una P que conduce un QRS, P que conduce QRS, pero vemos que hay más, que era lo que les decía en un inicio. Entonces, este ritmo es sinusal, es auricular o es del nodo aurículo-ventricular. ¿Ustedes qué piensan? Nodal. Pudiera ser, ¿verdad? Porque dices, estoy ante un supraventricular, pero si nosotros nos vamos y vemos en el ritmo nodal, dijimos que está o no está la onda P. Puede haber algunos ritmos que vamos a ver más adelante, pero regularmente en un ritmo nodal, ¿qué pasa con las ondas P? No hay. Exacto. Entonces, ¿es sinusal? Sí. Lo más probable es que sea un sinusal porque tenemos onda P y QRS, pero ¿qué más estamos teniendo? Estamos ante presencia de ¿qué? De ondas P que no conducen. Y decíamos que para que fuera un ritmo sinusal tenía que cumplir ciertas reglas. Primera regla es que toda onda P conduce a un QRS, tiene un ritmo regular. Y aquí tenemos ondas P que no conducen. ¿Se fijan? Es P y no hay QRS. P, no hay QRS y después hay una P y sí hay un QRS. Entonces, automáticamente yo estoy descartando que sinusal. ¿Qué es lo que me queda? Que sea de origen auricular. Entonces, ¿qué otra diferencia tengo que buscar? Si el ritmo que estoy teniendo es regular o es irregular. Una vez que yo tengo el ritmo y sé si es regular o irregular, entonces yo ya puedo identificar. Aquí estamos ante un flúter auricular y decíamos que una de las características que tiene el flúter es que, primero que nada, efectivamente es supraventricular y lo sabemos por el QRS. Lo que nos hace dudar es la presencia de las ondas P, pero la característica específica en el flúter auricular es que vamos a tener muchas ondas P y tienen el aspecto como picudito
Si se fijan, son como picuditas. Y si nosotros lo viéramos así como de lejos y vemos todo el panorama de esta tira, vemos todo así, parecerían que los dientes de un serrucho o de una sierra, digamos, ¿sí? Esa es la morfología característica del flúter auricular. Los dientes de sierra o en forma de sierra. Entonces, cuando vean un electro y vean esta morfología, automáticamente ya sabemos que estamos ante un flúter auricular. Ok, ahora vamos a ver este electro que está todo feo y vamos a ver que tenemos las derivaciones, pero no hay un D2 largo donde nosotros podamos ver toda esa tira de ritmo y podamos analizar todos los cambios. Si esto nos pasa, si no tenemos una tira de ritmo larga, pues podemos basarnos viendo específicamente el D2. Y lo primero que vamos a hacer es otra vez lo mismo. ¿Qué voy a analizar? Mi QRS que estoy viendo aquí es ancho o es estrecho. Y así, a simple vista, sin ver todos los demás, sin que nosotros veamos todo lo que hay alrededor, solamente lo que hay de aquí a acá, el D2. ¿Cómo lo vemos? Ancho. Exacto. Entonces, estamos primero que nada ante un ritmo de origen ventricular. Vamos a buscar, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Y sabemos que la regla es que si es de origen ventricular, no vamos a tener presencia de ondas P. Ahora, siguiente punto. Entonces, ¿estamos ante un monomórfico, polimórfico o es una fibrilación? ¿Qué es lo que ustedes ven? Es fibrilación, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Estamos así como que es o no es. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo ven los complejos? ¿Cómo están los QRS? Monomórficos, polimórficos, ¿qué le encuentran? Pues simétricos no están. Son parecidos, se parecen, Yo pero digo que no son están como polimórficos. son, en este caso, si se fijan, se parecen, no son idénticos, de hecho no tienen que ser como que súper idénticos, pero se parecen bastante la morfología. ¿Se acuerdan ahorita que veíamos un polimórfico combinado con un monomórfico y veíamos la diferencia tan enorme y la pista que íbamos a tener era, se parecen, se ven simétricos, ¿sí? No tienen que ser exactos, pero se ven simétricos, entre ellos se parecen. Si nosotros tuviéramos una tira de ritmo y vamos a imaginar que este que está aquí abajo, que es las derivaciones D3 a BF, B3 y B6 fuera un D2 largo. Ahora veamos esto como si fuese una sola tira. ¿Cómo lo ven? ¿Se parecen? Definitivamente no. Tenemos complejos muy parecidos y estos ya se ven muy picudos. Aquí ya tenemos un polimorfismo. Aquí si se fijan la mayoría, miren, son ondas anchas, 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 anchas. No son idénticas, pero son muy, muy parecidas. Entonces, ahora vamos a ver la morfología de entrada, fíjense cómo se ve. ¿La ven que se parece a este? ¿O a este? No. Se parece más como si este de abajo fuese la tira del ritmo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Está ordenado o desordenado? Desordenado. Exacto. Entonces, vamos a ver nuevamente. ¿Es ancho o es estrecho? ¿Cómo ven ustedes los complejos? Anchos. Exacto, son anchos. Entonces, esto es un ritmo
primero que nada, ventricular. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? No. No las hay. Y no las hay, ¿por qué? Porque es ventricular. Nuevamente nos preguntamos, ¿es monomórfico? No, ¿verdad? ¿Es polimórfico? Sí, ¿verdad? Y vemos el ritmo. ¿Cómo ven el ritmo? ¿Está regular? ¿Hay la misma distancia de esta R a esta R y de esta a esta? No. Es completamente irregular. Entonces, vamos a ver que la diferencia que me va a ayudar en los ventriculares, dijimos, si yo estoy ante un trazo que es ventricular, ya sé que son anchos, busco la morfología. ¿Es monomórfico o polimórfico? Y enseguida el ritmo. Si el ritmo es regular, lo voy a poner automáticamente en base a la morfología. Pero si el ritmo es irregular, ya no estoy ante un monomórfico ni un polimórfico. ¿Estoy ante qué? Fibrilación. A una fibrilación. Entonces, ¿qué me dice que el ritmo que yo estoy viendo es fibrilación en este caso? El ritmo, ¿ok? Si es regular o irregular. Si es irregular, automáticamente es una fibrilación, ¿ok? Y sé que es ventricular porque ya vimos que son los complejos bastante anchos. Ok, ¿han visto esta mnemotecnia? ¿Se la saben? No, no lo había escuchado. No lo habían escuchado. Aunque no lo crean, aunque suene media feita al final, esta mnemotecnia nos ayuda mucho en las arritmias, porque nos ayuda a recordar parte del tratamiento que se tiene que hacer. Si ustedes se fijan, el primero que dice, si el corazón no camina, dale adrenalina, ¿de qué creen que estamos hablando? ¿Qué tipo de arritmia? ¿Una taquicardia o una bradicardia? Bradicardia. Una bradicardia. Si nosotros hablamos, como dice aquí, si medio camina, dele atropina. Otra vez, ¿es taquicardia o es bradicardia? Bradicardia. Es una bradicardia. Todavía no sabemos exactamente de cuál, ¿verdad? Hasta que veamos lo demás, vamos a entender por qué este dicho. Siguiente, dice, si el corazón late a 1000, administre verapamil, taquicardia o bradicardia. Taquicardia. Taquicardia. Y bueno, este último es bien obvio también. Dice que si la arritmia está así, le demos amiodarona. ¿Por qué? Porque quiere decir que está también ante una taquicardia completamente en descontrol, ¿verdad? Entonces, esta es una mnemotecnia que ustedes la van a escuchar muy seguramente cuando ya se encuentren en su internado. Es muy común entre todos los médicos que nos sepamos esta de memoria, porque eso nos ayuda a recordar. No es una regla, no es de que, me la tengo que memorizar porque me dijeron en la clase de cardio. No, esto es como diríamos cultura general. Para que ustedes sepan, esto es algo que todos los médicos en algún punto de la carrera nos lo enseñan y nos ayuda a recordar a la hora de estar ante un paciente en urgencias y dices, a Chihuahuas, pues tiene una bradicardia, ¿qué hago? Pues ya sabes, de volada, ¿verdad? Atropina o adrenalina. Estoy ante esto, bueno, obviamente hay que ir más allá, ¿verdad? No nada más es, pues dale y se acabó, se controló. Hay que ver, como hemos visto en todas las clases, pues cuál es la razón que está generando esto. Bueno, y esto va en relación porque ahora ya dimos el primer paso, que era el paso más importante para que podamos aprender electro. Electrocardiograma, lo que lo hace a veces difícil es que realmente para que los aprendamos a identificar tenemos que estarlos viendo y viendo y viendo, como hicimos ahorita con esos ejemplos, para poder ir visualmente
identificando, que con solo ver digas, pues bueno, de entrada ya sé que es ventricular, de entrada ya sé que es supraventricular. Y eso ya te va ayudando a llegar más rápido a saber qué tipo de ritmo tienes. Entonces, el siguiente punto es, tenemos que tomar en cuenta, aparte de buscar el ancho del QRS, de la presencia de las ondas P y del ritmo, y esa morfología, pues tomar en cuenta lo que es la frecuencia. Y ya sabemos que si se encuentra por encima de 100 latidos por minuto, estamos ante una taquicardia o taquiarritmia. Y si se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto, estamos ante una bradicardia o bradiarritmia. ¿De dónde sacamos el 60 a 100? Sabemos que un ritmo sinusal normal, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, todo lo que esté fuera de ese rango, pues nos va a dar alteraciones. Por eso decíamos que todo lo que no sea un ritmo sinusal es una arritmia. Entonces, vamos a ver que dentro de las taquiarritmias vamos a ver aquellas que son de complejos estrechos, como las supraventriculares, que son regulares, supraventriculares irregulares, ¿ok? Y vamos a ver que también vamos a tener taquiarritmias que sean de complejos de QRS ancho, que son las ventriculares regulares y las ventriculares irregulares. Y por último, vamos a tener las bradiarritmias o bradicardias, en las que van a entrar lo que son las enfermedades del nodo sinusal y los bloqueos, que también tenemos que aprender cómo vamos a identificar estos bloqueos, estas bradicardias, cómo sabemos cuándo es un torsade de Pointes, cómo sabemos identificar todos estos ritmos cuando los veamos. Entonces, también van a tener algunas reglas. La tabla que acabamos de ver, la mayoría de las veces nos va a servir. ¿Cuándo no nos va a servir esa tablita? Cuando nosotros estemos ante los bloqueos o cuando estemos, por ejemplo, ante lo que es un síndrome de preexcitación. Ahí van a tener características diferentes y que las vamos a terminar también de ver en la siguiente y última clase. Si nosotros vemos aquí en lo que son las taquicardias supraventriculares, nosotros ya podríamos identificar si es un flúter auricular, por ejemplo. Ya sabemos también si es una fibrilación auricular, y lo único que nos falta ahora es identificar por medio de la frecuencia cardíaca cuál tipo de taquicardia es. En cuanto a las de complejo ancho o ventriculares, ya sabemos identificar una taquicardia ventricular, nos falta identificar torsade de Pointes y las bradicardias. Eso sería lo que vamos a terminar de ver en la siguiente clase. Me interesa que lo veamos así para que no se saturen de información. Este es un tema que tiene mucho más allá de lo que ya vimos. Hay mucha información. De hecho, podemos ver cuando nos metemos a ver todo lo que son arritmias y todo el tema de electrocardiogramas, pues de repente te encuentras ritmos y te encuentras cosas que dices, híjole, pues es que se parece un montón o cumple con las reglas y como que ya me perdí, como que ya no estoy muy segura. Entonces, lo que les puedo sugerir es, primero que nada, les decía yo que tiene que haber un orden en la lectura. Segundo, si ustedes pueden auxiliarse hasta que lo memoricen, por medio de las tablitas, háganlo. No tiene nada de malo, no pasa nada. Puede haber por ahí algún adscrito, algún médico que en algún momento les pueda decir alguna tontería, porque sucede, que les pueda decir, ay, necesitas de tu tablita, o que no te lo sabes, o cualquier cosa. Pasa muy frecuentemente, y pues ya será decisión de ustedes cómo reaccionar. En mi caso, la verdad a mí me da risa. Cuando me decían así, ¿no te lo sabes? No me lo sé, por eso traigo mi tabla. Oye, que no sé qué, para eso estoy aprendiendo. Oye, que
X, o sea, a mí la verdad se me resbalaba lo que me decían, porque a final de cuentas, de las malas experiencias que uno tiene, ¿verdad? Pues también aprendes. Y de las experiencias positivas, pues me quedaba muy agradecida, ¿no? Porque yo decía, mira qué padre, en lugar de criticarme o de decirme, me daba más tips. O me decían, hombre, hazle así, o fíjate en esto, o fíjate en aquello, o así. Entonces, ya eso es individual. Mi sugerencia es esa. Si pueden, a la tablita esta en azul, tómenle foto o guarden la verdad ahí de las diapositivas, ténganla a la mano y les aseguro que entre más electros que se encuentren en internet y los empiezan a estar viendo, básense en la tablita y busquen QRS, ancho o estrecho, onda P, está o no está, ritmo, es regular o irregular, con eso ya van a tener una gran ventaja. De verdad que ya van a ir bien avanzados. Y lo siguiente que vamos a terminar de ver en la siguiente clase, como les digo, es ahora integrar la frecuencia cardíaca y vamos a poder ver ahora estas morfologías que acabamos de aprender o de identificar, cómo las vamos a observar. Por ejemplo, en un torsade de Pointes, que ese también es un trazo muy, muy clásico. Ustedes lo van a ver y donde lo ven, inmediatamente no tienen ya ni que contar si está regular o irregular. Nada más lo ves y dices, ya sé qué es. ¿Por qué? Porque pasa como con el flúter. El flúter, les aseguro que cuando ya vean varios, los van a identificar por los dientitos de sierra. Entonces, ya ustedes ven los dientitos de sierra y dicen, ya ni me fijo si tiene una onda P que conduce, si es ancho o sea, ya veo los dientitos y ya sé que es un flúter. El torsades de Pointes va a tener una característica, y se los digo porque también es bien característico, que ustedes van a ver complejos anchos y los van a empezar a ver a lo mejor como que regulares en altura o en voltaje, los ven todos así, parejitos, parejitos, y luego se hacen chiquitos, chiquitos, y luego grandes, 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 y luego chiquitos, chiquitos. Entonces ustedes ven así, o sea, la morfología de tener complejos grandes, chiquititos, grandes, chiquititos, pero todos son anchos. Entonces, si ustedes se fijan, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, se llama torsade de Pointes porque significa como que torcido. Da la imagen como si fuese una tira de dedos largo y ustedes la tuvieran en la mano, pero ahora sí como que muy de película, ¿no? Como si fueran en 3D. Y ustedes tuvieran esa tira en su mano y le hicieran así, la torcieran. Esa es la imagen que tiene. Entonces, es súper así como característica. La vas a ver y el día que la veas no tienes pierde. Entonces, para poder llegar, como les digo, a esos puntos de que nada más la ves y dices es esto, es aquello, lo que tenemos que hacer es ver electros, verlos. Es más que nada es morfología. Se van a dar cuenta que a la larga es mucho verlos nada más. Sí, de repente, claro que tenemos que contar, tenemos que ver, pero es visual. Decía por ahí un maestro, y sonaba como si fuera broma, pero es muy cierto. Le decían, ¿cuál es la mejor forma de que yo sepa qué frecuencia tiene y saber si es un ritmo regular o no regular, cuando yo veo un electro? Y dijo, pues fíjate en lo que la máquina te está reportando, o sea, el reporte que te da el electrocardiograma. Y te quedas así, pues sí, ¿verdad? Porque el electrocardiograma, tú te fijas y ahí tiene el cuadrito y ya te dice qué frecuencia trae, qué ritmo, o sea, ya. Pues sí, sí es cierto, pero pues la verdad es que hay veces que no vamos a tener esa información o por la urgencia o simplemente tu máquina no te lo imprimió y te dan el puro electro, en fin. Entonces, por eso tenemos nosotros también que aprender. Bueno, pues hasta aquí espero que lo que vimos, que aparentemente es poco, no lo es. Fue bastante lo que avanzamos el día de hoy. Espero que haya quedado lo más claro posible. Siguiente clase, que va a ser nuestra última clase, vamos a tener como quiera que continuar con este mismo sistema para terminar de ver los demás ritmos. ¿Ok? Entonces, preguntas para el fin de semana en la plataforma. Las voy a dejar abiertas igual 3-4 días, todavía no estoy segura. Les hago llegar el aviso por medio del grupo de WhatsApp y
les mando decir cómo va a quedar para que las contesten. ¿Qué temas van a venir? Pues lo último que hemos visto. ¿Cuántas preguntas? Yo creo que voy a poner como unas 5 más o menos para que entren y lo hagan. ¿Qué más les iba a preguntar? Fecha de examen. ¿Ya ustedes como grupo ya saben cuándo lo van a tener? Sí. Pues nos había comentado que el jueves, pero no sé si habría alguna manera, no sé, de ponerlo a lo mejor el miércoles o antes. Ok, Pero ¿tienen es que otro examen? Sí, y pues es otro examen también que va a estar un poco pesado. Pues si no quisiéramos que se nos junten. Claro que sí. Nada más es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo, como siempre les he dicho, que esté todo el grupo conforme con la decisión y no pasa nada. Puede ser si ustedes quieren el miércoles o si lo quieren incluso el viernes. Yo tengo la intención, como les decía, de pasar calificaciones a más tardar el sábado si es posible, porque me están pidiendo que les digo que esté en tiempo para pues ellos dar el aviso a quien se tenga que ir a extra o repetición. Entonces, si ustedes lo quieren mover ya sea miércoles o lo quieren el viernes, avísenme día y hora y yo lo programo. A más tardar, si es que pueden, avísenme qué será para pues entre sábado y domingo, si es que es posible, háganmelo saber para yo poder dejar la plataforma programada. ¿Ok? Bueno. Sí, está bien. Nosotros lo hablamos con el grupo. Por favor. Bueno, los dejo entonces por el día de hoy. Muchas gracias y los veo en la siguiente clase. Cuídense. Que tenga buen día, doctora. Igualmente.